El dólar blue bajó 7 pesos. Está cotizando ahora a 545. Recordemos que ayer alcanzó su récord cuando cerró en 552 pesos. Y en este contexto, el FMI actualizó un informe que había elaborado en abril. Ahora dice que la Argentina va a tener una recesión del 2,5% este año y que la inflación sería del 120%. Buenos días. Estas son las noticias a las 12:30. En las casas de cambio de la ciudad, el dólar blue se vende a 545 pesos, bajando 7 pesos en relación al cierre de ayer. Por su parte, el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta aseguró que este tipo de medidas no van más y que el gobierno llevó adelante una devaluación provocando un ajuste feroz. El FMI advirtió que la Argentina va a sufrir una recesión del 2,5% este año y anticipó que va a crecer 2,8% en 2024. De este modo, redujo drásticamente su pronóstico previo sobre el país, que en abril marcaba un muy leve crecimiento del 0,2% para este año y se puso en sintonía con las estimaciones privadas. En cambio, la proyección para el año próximo mejoró respecto del 2% estimado en abril. Bomberos de la ciudad de Buenos Aires combatieron esta mañana un incendio registrado en Chacarita. El siniestro tuvo lugar en un asentamiento que está ubicado junto a la traza del ferrocarril San Martín, a la altura de las avenidas Corrientes y Dorrego. Según informaron fuentes oficiales, el fuego fue ocasionado por la explosión de una garrafa. Más de 20 vecinos fueron evacuados y una docena de ambulancias del SAME trabajaron en el lugar. En estos momentos, actores y guionistas protestan en la puerta de la cadena estadounidense NBC como parte de los reclamos que se vienen llevando hace semanas y que golpean en el corazón de la industria del entretenimiento. Tanto los guionistas como los actores reclaman que los contratos no vayan a la par de la inflación y los pagos de regalías cuando se repiten los contenidos. No hay negociaciones previstas y no se vislumbra un final para el paro. Es la primera vez que ambos gremios abandonan los estudios desde 1960. Lionel Messi va a jugar su segundo partido en el Inter Miami. Esta noche va a enfrentar al Atlanta United en la fase de grupos de la Leagues Cup 2023. El mejor jugador del mundo va a estar desde el arranque ante el equipo donde juega su compañero de la selección, Thiago Almada. El partido es por la zona de grupos y el torneo que enfrenta a los equipos de la MLS y la Liga Mexicana. Ayer el dólar blue tuvo un salto de 24 pesos, cerró en 552. Por eso había mucha expectativa en cómo iba a abrir esta mañana. En la City porteña está cotizando en estos momentos a 545 pesos. Tras los anuncios del gobierno en relación a un principio de acuerdo con el FMI, el mercado informal operó a la alza y con fuerte demanda. En algunas casas de cambio, en el AMBA, se llegó a pedir arriba de los 558 pesos por dólar. En las últimas horas, el Fondo Monetario bajó su percepción de crecimiento para el país. Pronosticó una recesión del 2,5%. Estos números son diferentes a los del resto de América Latina, como por ejemplo en Brasil y México, donde la inflación no llega al 1%. Y en algunos casos tienen deflación. Horacio Rodríguez Larreta criticó las medidas económicas y dijo que es una devaluación. Esto es una muestra más de la improvisación de este gobierno, que es parche tras parche, donde anuncian una medida, no queda clara, no termina apareciendo en el boletín oficial, vienen con otra distinta, parche tras parche, y ya teníamos creo que 14 tipos de cambio, ahora nos estamos yendo a 18, 19... No va más. Es inflación 120 hoy, proyectado puede ser 150 y la sufren los argentinos. La devaluación la está haciendo este gobierno. Ayer el dólar saltó casi 10%. La devaluación es hoy. El ajuste kirchnerista es el ajuste más feroz que tenemos antecedentes en muchos años. Y las consultoras privadas anticipan que las medidas anunciadas por el gobierno sobre la importación de bienes y servicios van a tener un impacto en la inflación de julio.
Después de los anuncios de las nuevas medidas económicas, según estudios privados, estiman que el tipo de cambio para este rubro estaría en torno a los 320 pesos. Algunos van a estar alcanzados por el total del nuevo impuesto, mientras que otros apenas por una parte. Ahora, con los nuevos anuncios, los productos importados del exterior suben automáticamente. Los autos fabricados en el país no deberían aumentar, pero si más de la mitad de sus componentes vienen del exterior, y el costo va a subir proporcionalmente. Todos los días hay un precio nuevo de cada cosa distinta. El tema de los clientes que, bueno, vienen un día, buscan un presupuesto, ya se van con algo en mente y después vuelven y lamentablemente no se puede mantener ese mismo precio. Está cambiando mucho, de la semana pasada hoy ya subió mucho y así que estamos en el constante cambio de precios. En la última semana, las gaseosas y bebidas alcohólicas impulsaron una nueva suba en los precios de los alimentos. Con un incremento del 2,3%, el rubro empujó a una aceleración del 0,5% de los precios respecto a la semana anterior. Según un estudio privado, las infusiones, jugos y aguas fueron los productos que más aumentaron en el último mes, seguidos por las verduras, los condimentos, el azúcar y sus derivados, al igual que los panificados. La crisis económica también afecta a los supermercados chinos. Por la suba de los alquileres y la baja venta, en el último tiempo cerraron cerca de 200 locales en todo el país, mientras que otros analizan irse. El sector no logró recuperarse después de la pandemia. Otro de los motivos en la baja de las persianas es la diferencia de oferta frente a las grandes cadenas, en los que en muchos casos superan el 35%. El incremento desmedido de los alquileres en lo que es grandes ciudades. Han prácticamente duplicado, o en muchos casos más, interanualmente los cánones locativos, los contratos de locación, y esto obviamente es uno de los principales motivos. El otro motivo es una caída en las ventas en general de todos los puntos de proximidad, no solamente esto es un patrimonio de los autoservicios asiáticos o supermercados chinos. Nosotros desde la Federación, desde FESACH, que agrupa 9 cámaras chinas, obviamente hacemos un monitoreo donde vemos que de 10.178 puntos de venta que había, hoy está en torno a los 9.600. Horacio Rodríguez Larreta presentó sus propuestas en materia de vivienda. Dijo que si llega a la presidencia va a devolverle a la clase media el sueño de tener una casa propia. El sueño de la casa propia es mucho más que los ladrillos, es mucho más que el lugar donde vivir, es seguridad, es dignidad. La casa propia es el lugar donde ser feliz. Y es el gran sueño que caracterizó a la Argentina, pero es un sueño que hoy está roto por culpa de la inflación, que el kirchnerismo llevó a este dramático 115, 120% anual. No hay crédito hipotecario. Si ustedes y los argentinos me acompañan con su voto, vamos a volver al crédito hipotecario en la Argentina. En este sentido, Rodríguez Larreta prometió implementar créditos hipotecarios que tengan una indexación paralela al sueldo y permitir que se pidan para viviendas de pozo. Además, va a crear un fondo compensatorio para que cuando la cuota aumente más que el salario, sea usado para cubrir la diferencia. El precandidato de Juntos por el Cambio también prometió subsidiar la tasa de los créditos de aquellas familias con ingresos insuficientes. Dijo que va a promover una nueva ley de alquileres y a fomentar la construcción de viviendas para alquilar con beneficios impositivos. Orden económico significa. Y en Neuquén, referentes del radicalismo, el Movimiento Popular Neuquino y la Democracia Cristiana respaldaron la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio. Francisco Sánchez, que es referente del armado de la ex ministra en esa provincia, dijo que lo que diferencia a la precandidata es su enfoque en el diálogo, no solo con las corporaciones políticas, empresariales o militares, sino con todos los argentinos. Bullrich anticipó que va a volver a pedir créditos al Fondo Monetario Internacional en caso de ganar las elecciones para poder blindar de dólares a la economía argentina. Y Javier Milei, que es el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, sumó una nueva denuncia.
La modelo Silvina Soria contó que se fue del espacio porque le pidieron $60.000 a cambio de designarla candidata a intendenta de Avellaneda. Dijo que le indicaron que hable con empresarios para juntar plata mediante fundaciones que no estaban blanqueadas por la Junta Electoral. En las últimas semanas, el economista Carlos Maslatón, la legisladora porteña Rebeca Fleitas y la ex militante Mira Zurdigen ratificaron ante la justicia la presunta venta de candidaturas en el espacio de Milei. En las elecciones que se realizaron este año, casi 5 millones de personas no fueron a votar y hubo récord de ausentismo. Vamos a ver algunos de estos números. El 31,7% del padrón electoral no asistió a los lugares de votación. El caso más reciente es Córdoba. En las elecciones a intendente de la capital, la participación apenas superó el 60%. Fue la más baja desde el año 1983. Y en las elecciones a gobernador fue el 68% del padrón, que es un 4 puntos porcentuales menos que en los comicios anteriores. En Río Negro, la elección a gobernador contó con el 68% de asistencia, son 5 puntos por debajo de la elección del año 2019. En Salta, la participación tampoco superó el 70%, como sí había ocurrido en los comicios anteriores. Y en La Rioja asistió el 70,1% de los votantes, 10 puntos menos que en 2019. Y los bomberos de la provincia de Córdoba siguen combatiendo el incendio en el Cerro Uritorco. Los focos se reactivaron por los vientos fuertes. Las llamas están localizadas en una quebrada de difícil acceso y representan el 20% del incendio que se originó este fin de semana. El clima está complicando el vuelo de aviones hidrantes y de helicópteros. Y actualmente en la zona están trabajando 120 efectivos. Como el 80% de los incendios fue controlado, las personas que habían sido evacuadas preventivamente ya regresaron a sus hogares. Y los incendios siguen afectando varias zonas del Mediterráneo. Más de 20.000 personas tuvieron que ser evacuadas de estos lugares que están afectados. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Vuelve la serie que te llenó de historias, de amor y de música. Para mí, el amor en este momento de mi vida es mi hija. Nuevas grandes figuras de la canción, esta vez desde la calle Corrientes, en el Teatro Broadway. El amor me parece que es el motor que te hace hacer las cosas. Yo creo que hay amor en una persona que va caminando por la calle y ve una abuelita cruzar y se detiene ese minuto para ayudarla. Creo que eso es el amor. Con la conducción de Maxi Pardo. Acompáñenme en esta nueva cita. Solo tendremos que abrir nuestros oídos a las canciones y nuestros corazones a los sentimientos. Una cita con el amor. Segunda temporada. Sábados a las 21. Por el canal de la ciudad. Buenos días, bienvenidos una vez más. Una trompeta triste ahí, ¿no? No es un trompetazo feliz, es una trompeta triste. Tenemos paro escalonado en los subtes. Mira y hago hula hula. Ahí está, la magia. No es apto ansioso. Está bueno como suena la maquinola, ¿viste? Viene con música incorporada. ¿En serio? Sí, escucha. El presidente Alberto Fernández sigue insistiendo en que tiene que haber unos pasos para definir al candidato, por lo menos del Frente de Todos. Se va a tu estación preferida en cuestión de 1 hora y minutos porque Te pido, por favor, no seas tan cruel, no busques más defectos. Hoy nos toca con Nacho Goano, de lunes a viernes a las 10, por el canal de la ciudad. Oye mi canto. Con este noticiero lo más importante es que vas a tener información no solo para comprender, sino también para que puedas decidir. Te contamos las noticias con periodistas que creen en el valor del dato. Silvina Brandimarte está donde tiene que estar.
está en Noticias a las 20:30, de lunes a viernes, en el canal de la ciudad. Esta mañana hubo un incendio por una explosión de una garrafa en un asentamiento en Chacarita. Muy temprano, un incendio en el barrio de Villa Crespo conmocionó a los vecinos que estaban cerca de las inmediaciones del Movistar Arena. Eran viviendas de estructura precaria, ¿sí? Bueno, obviamente por el fuego que se produjo del siniestro, lo que produjo en ese momento fue, bueno, el colapso de la estructura y fue en forma generalizada aproximadamente de 10 de frente, 5 por 6 de alto y gran violencia de llamas debido al material combusto. Ambulancias, bomberos y rescatistas trabajaron durante horas en esta propiedad en donde se desarrolló el siniestro, mientras que algunos de los inquilinos que vivían en este lugar esperaban indicaciones sobre sus pertenencias. No se sabe si fue una garrafa, no se sabe. Lo que sí fue una explosión, pero no se sabe. Pudo haber sido cualquier cosa. Fuentes policiales precisaron que trabajaron por lo menos 5 dotaciones de bomberos en este siniestro que se desarrolló a partir de las 6:40 de la mañana en el predio ubicado junto a las vías del ferrocarril San Martín. Tenemos hasta ahora 2 traslados, un hombre de 81 años con inhalación de humo, y el otro de 71 con traumatismo de cráneo que lo hemos trasladado en uno al Tornú y uno al Pirovano. Con el tránsito cortado a la altura de Orrego, personal de desarrollo social arribó al lugar para brindar contención a los damnificados. Estamos recién en plenas tareas operativas, posterior a eso vendrá personal idóneo para dar la parte pericial de lo que sería el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Sin víctimas fatales, finalizó el operativo y se liberó el tránsito, mientras que una consigna policial se quedó a la espera del resultado de las pericias que determinen qué produjo este estallido. Cambiamos de tema porque Argentina y Ecuador retoman las relaciones diplomáticas, esto después del conflicto con una ex ministra de Rafael Correa. El presidente Alberto Fernández y su par de Ecuador, Guillermo Lasso, hicieron las paces formales. Acordaron volver a designar embajadores en Buenos Aires y en Quito. Estas designaciones ya tienen nombre. El diplomático de carrera, Eduardo Acevedo Díaz, va a llegar a la capital de Ecuador, mientras que Loti Andrade, actual funcionaria de la Cancillería de Lasso, se va a hacer cargo de la delegación diplomática de Ecuador en Argentina. El desencadenante de este conflicto fue la repentina salida hacia Venezuela de la ex ministra María de Los Ángeles Duarte, después de pasar más de 2 años y medio hospedada en la Embajada de Argentina en Quito. Firma el señor presidente. Lo que vemos en imagen es el momento en el que un avión hidrante se precipita a tierra mientras estaba intentando apagar los incendios en Grecia. Según las autoridades de ese país, los 2 pilotos están desaparecidos. La tercera ola de calor consecutiva en Grecia hizo que las temperaturas volvieran a superar los 40 grados centígrados en algunas zonas del país, después de nuevas evacuaciones nocturnas por los incendios que llevan días fuera de control. En este momento, un incendio en la isla de Rodas está avanzando hacia el interior, calcinando zonas forestales montañosas, incluida parte de una importante reserva natural. Y aprobaron en Israel una ley clave de la reforma judicial que está proponiendo el primer ministro. Esto a pesar de las protestas que intentaron frenarlo. Se trata de una ley que le quita el poder a la Corte Suprema de anular las acciones del gobierno si las considera irrazonables. Y sería la primera de una serie de reformas duramente cuestionadas destinadas a limitar el poder de los tribunales. Las reformas previstas provocaron una de las mayores protestas en la historia de Israel y quienes se oponen a estas reformas advierten que ponen en peligro al país y a la democracia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó que no tiene sentido que los líderes israelíes apresuren ese paquete de reformas y que el enfoque debe ser unir a la gente y encontrar el consenso. Hollywood está paralizado desde hace casi 10 días. Esto por la primera huelga simultánea de actores y de guionistas en más de 6 décadas. Les preocupa que los contratos no vayan a la par de la inflación y los pagos de las regalías que compensan a los creadores y actores por el uso de su material más allá de la emisión original, como en las reposiciones o en los servicios de streaming. Los sindicatos también quieren regular el uso de inteligencia artificial que involucre su trabajo en cine y en televisión.
de la provincia. Y en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de sitio en 2 provincias y en una porción de otra. Definió la medida un día después de que Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, fuera asesinado a balazos en un ataque en el que también perdió la vida una mujer. Intriago tenía 37 años, había sido reelegido en febrero. Fue baleado mientras recorría una obra pública, acompañado por algunos simpatizantes. Desde hace meses, Ecuador está transitando una ola de violencia en las calles y en las cárceles por parte de organizaciones criminales. Con este nuevo decreto, el gobierno va a habilitar el patrullaje conjunto entre la policía y las Fuerzas Armadas. Y en Brasil, un ex policía detenido confesó su participación en el asesinato de la concejala brasileña y defensora de derechos humanos, Marielle Franco, que ocurrió en 2018. El funcionario ofreció nuevos detalles que, según el ministro de Justicia y Seguridad, van a permitir llegar a los responsables intelectuales. Además, se realizaron varios allanamientos y fue arrestado un ex bombero que hizo guardias para vigilar a la concejala. Messi sería titular ante Atlanta United por la Leagues Cup. El entrenador del Inter Miami, hablamos de Gerardo El Tata Martino, aseguró que el 10 va a jugar más tiempo y que además va a ser el capitán del equipo. En su debut ante Cruz Azul ingresó desde el banco y en tiempo de descuento marcó un golazo que le dio la victoria a su equipo por 2-1. Otro que también estaría desde el arranque sería el español Sergio Busquets, quien también tuvo su estreno ante los mexicanos. Y hablamos ahora de Boca, que le ganó a Newell's y quedó muy cerca de la zona de clasificación de la próxima Libertadores. Con goles de Valentín Barco y Cristian Medina, el Ceneice venció a la Lepra por 2-1 en la Bombonera. Con este resultado, el equipo de Almirón sigue a 3 de Defensa y Justicia y está peleando por un lugar en el torneo continental. Además, sumó su 7º partido sin derrotas con 6 victorias y un empate, esto de local. Por otro lado, el club oficializó la llegada del delantero Lucas Jansson y la salida del venezolano Jan Hurtado. Ahora, con un cupo más de extranjeros, esperan por el arribo de Edinson Cavani. Y River aceleró las negociaciones por el volante de 30 años, Manuel Lanzini. Si bien ya existieron contactos con el agente del futbolista hace unas semanas, ahora el millonario le va a hacer una oferta por escrito con los números que pretende el jugador y un contrato por 2 temporadas. El principal objetivo de Lanzini sería continuar su carrera en el fútbol europeo, pero le seduce la idea de volver al equipo donde debutó cuando tenía apenas 17 años. El Inter de Milán hará una nueva oferta por Dibu Martínez. Después de la partida de André Onana al Manchester United, el equipo italiano busca un nuevo arquero y el apuntado es el campeón del mundo argentino. El Inter ya le hizo una oferta a Aston Villa. Y seguimos en plenas vacaciones y por eso la ciudad tiene varias propuestas para toda la familia. Vamos a ver algunas de las actividades que se pueden hacer hoy. Hoy en la Usina del Arte los chicos van a poder disfrutar de Experimenta Jaja, una actividad de circo donde pueden acompañar a Azufre y a Europio a encontrar la fórmula de la risa en su laboratorio de experimentos. En paralelo, hasta las 4 de la tarde se va a desarrollar Baby Comedia. Es un ciclo de talleres sensoriales para jugar y dejar volar la imaginación. Luego inicia Hacemos Nuestra Propia Chocolatada, donde experimentarán la cocina que está reevolucionando el mundo. Y a las 5 de la tarde, el espacio para los más pequeños, Yupi, va a presentar una actividad sensorial donde van a explotar la curiosidad, la sorpresa y el juego. Por último, el Centro Cultural Recoleta va a proyectar un ciclo de cine en vacaciones con producciones nacionales y cortos de animación. Les recordamos que toda la programación se puede consultar en www.buenosaires.gov.ar/vacaciones de invierno. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo el resto del día. La máxima de hoy es de 14 grados, por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 12 y hay probabilidades de lluvias.
Mañana va a estar inestable el día. 9 grados la mínima, la máxima 16 grados. El jueves un poco más frío, 5 grados la mínima, la máxima apenas 13 grados. Y el viernes, terminando la semana, se espera una mínima en Buenos Aires de 6 grados, la máxima llegaría a los 16 grados. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12:30 y que tengan una excelente jornada.